Hola hermano, muy buenas noches. Que Dios les bendiga ahí en sus hogares donde usted está. Estamos nuevamente con un nuevo estudio de la palabra del Señor. En la última clase terminamos con el tema evidencias de la inspiración de las Escrituras. Ahora comenzamos un nuevo tema que es doctrinas acerca de Dios. Y en este tema vamos a ver, hermano, vamos a ver la existencia de Dios, vamos a ver los nombres que revelan su naturaleza, vamos a ver los atributos de Dios y vamos a ver al Dios Trino, la Trinidad de Dios. Durante las clases siguientes vamos a estar viendo esos temas. Hoy día comenzamos entonces con la existencia de Dios. Ese es el tema que vamos a tratar hoy día y creo que también vamos a alcanzar a tocar el tema, los nombres que revelan la naturaleza de Dios. No vamos a profundizar mucho en los nombres, más que nada vamos a saber el significado de cada uno de ellos, así que yo creo que vamos a alcanzar a ver estos dos temas hoy día. Cuando hablamos de la existencia de Dios, nosotros, hermanos, como cristianos, ni siquiera debiera ser un tema para nosotros la existencia de Dios, porque todos nosotros damos por sentado de que Dios existe, de que Dios es real. Entonces, no es tema para nosotros los cristianos. O quizás hay alguien que dude de la existencia de Dios. Es probable, no lo sabemos, porque de repente uno se encuentra con cada sorpresa, como aquel hermano que una vez se le ocurrió preguntarle al pastor, ¿y será verdad que Jesucristo viene nuevamente? Puede parecer algo absurdo, pero de repente uno se encuentra con sorpresas en algunos cristianos quizás un poco nuevos o inmaduros. Pero nosotros sabemos que Dios existe. Perdón. Sabemos de la existencia de Dios. Y la Biblia lo afirma. Veíamos que la Biblia no en ninguna parte toca el tema de la existencia de Dios porque lo da por hecho de que Dios existe. La misma Biblia decía que es inspirada por Dios. O sea, la Biblia no en ninguna parte encontramos un tema acerca de la existencia de Dios. Es más, todo creyente que ha recibido en su corazón a nuestro Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador personal, no duda ni por un instante de la existencia de Dios. Debido a esa experiencia fuerte que queda tan marcado el ser humano, no duda de la existencia de Dios. Cuando vienen dudas al cristiano es cuando a veces estamos en la prueba y a veces dudamos si Dios estará con nosotros, si Dios a lo mejor no nos escucha, pero nunca dudamos de que Dios existe. Entonces, para nosotros no debería ser tema, pero sin embargo, hermano, los teólogos estudiosos de la Biblia, ellos presentan evidencias de la existencia de Dios con, con el propósito primero, de reafirmar la fe de los creyentes nuevos. Segundo, con el propósito de demostrar a ese incrédulo, a ese que nos dice yo no creo en nada, demostrar que sí existen razones para creer en Dios. Serían los únicos que podríamos discutir ahora, podríamos ver. Y hay argumentos, y vamos a ir analizándolos rápidamente cada uno de ellos, que prueban la existencia de Dios. Son argumentos que con nombres quizás un poco desconocidos para nosotros, pero solamente de nombre, porque nosotros lidiamos todos los días con estas evidencias de la existencia de Dios. Tenemos el argumento cosmológico, tenemos el argumento teológico, tenemos el argumento antropológico, etc. Pero vamos a ver que nosotros lidiamos con estos argumentos todos los días. Veamos, por ejemplo, el argumento cosmológico. Este argumento está basado en el estudio de la creación del universo o del cosmos. Por eso se llama cosmológico. Estudia la creación del cosmos, del universo. Y este estudio, hermano, sostiene que nada existe por sí solo,
Nada existe de la nada. O sea, en otras palabras, la nada no puede crear nada. Todo lo que vemos, todo lo que existe y vemos, por algo fue creado. No nació de la nada, no nació por sí solo, eso es imposible. Por ejemplo, este lápiz corrector, este no se hizo solo. Hubo un creador, hubo una mente detrás de este lápiz que lo ideó, lo diseñó, lo creó. Por lo tanto, tiene un creador, no se hizo solo. Y así muchas cosas. Mi reloj, por ejemplo, hubo una mente brillante detrás de este reloj que lo creó, lo hizo a tal manera, con tanta perfección que puede marcar el tiempo, las horas, de una manera correcta. Entonces hubo alguien que creó las cosas. Entonces, como se dice que todo es creación, viene la pregunta de cajón, ¿cierto? ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó el cosmos? Esta pregunta viene de cajón porque si hay una creación, también hay un creador. Entonces, podemos ver inmediatamente que esta creación, el universo, alguien la creó. Hubo un ser superior que creó el universo. Y nosotros inmediatamente vamos a decir Dios. Dios lo creó. Pero el que no cree en Dios busca muchas cosas para, para no creer en Dios. Entonces podemos ver que efectivamente nosotros sí creemos que el universo fue creado por Dios. Y hubo un teólogo, filósofo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, él dijo estas palabras respecto a Dios como creador. Dijo, su existencia es eterna y es la causa de todas las existencias. Su existencia es eterna y es la causa de todas las existencias, todo lo que está creado. Sabias palabras de Tomás de Aquino. Ahora, con respecto a la creación del universo, nosotros encontramos en la Biblia, en Romanos 1.20, mire lo que dice 1.20. Lo encontramos y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo voy a leer de nuevo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí podemos ver, hermano, que ningún ser humano, ninguna persona va a tener excusa delante de Dios respecto a la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona, aunque no haya leído nunca la Biblia, aunque no haya tenido la revelación que tenemos nosotros, Dios le dio la capacidad suficiente, le dio la inteligencia suficiente para darse cuenta, solamente con mirar el universo, saber que hay un creador. Y eso es lo que dice, no van a tener excusa. Nadie va a tener excusa porque Dios lo reveló. A nosotros se nos reveló a través de la Escritura, a través de la palabra. Pero a los gentiles, a aquellos que no conocen a Dios, a aquellos que no tienen la revelación divina, Dios también se lo reveló a través de la creación. Qué importante. Nadie puede tener excusa. Y el salmista David, miles de años atrás, mire lo que dijo, cuando aún se creía en ese tiempo que la tierra era plana, el salmista David escribió, Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Mire qué maravilloso, qué lindo, como David también hablaba ya de la creación de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué maravilloso. Otro argumento que respecto a esto mismo, hermano, respecto al universo, a la creación del cosmos, este argumento se llama teleológico.
Y este argumento trata de todo del diseño de la creación. El diseño y el orden perfecto que hay en el universo, en las plantas, en los animales y en el ser humano. Estudia todo este diseño tan perfecto. Y sabe que no queda otra forma de llegar a la conclusión que todo este diseño perfecto tiene que haber un creador tan sabio, de una mente tan superior, algo tan sobrenatural, que todo funciona a la perfección. Si usted ve al ser humano, lo complejo que es el ser humano, pero todo su organismo funciona de una manera tan perfecta. El oído con el ojo, no sé, el olfato con el gusto, todo es perfecto. ¿Cómo funciona su organismo de una manera tan perfecta? Ahora usted puede ver el mismo universo, la creación de Dios, la tierra que Dios creó, cómo funciona tan perfectamente. Porque imagínese, la tierra gira alrededor del sol sobre su propio eje. Ahora imagínese que si la tierra estuviera girando alrededor del sol a una distancia más cerca de la que gira, nos quemaríamos, no habría vida en la tierra. Ahora si la tierra girara un poco más lejos, también nos moriríamos de frío. Ahora piense usted, si la tierra girara su giro, que dura 365 días alrededor del Sol girando sobre su eje, durara más. O que si la Tierra en su movimiento de rotación durara, por ejemplo, una noche 3 meses y el día 3 meses más, tampoco daría lugar a la vida. La oscuridad mataría las plantas. Pero todo el movimiento de la Tierra es tan perfecto que da lugar a la vida, que da lugar al desarrollo de las plantas, que da lugar al desarrollo de los seres vivos que están en las aguas. Todo es perfección. Nada pudo surgir de la nada, como dicen los científicos, que quizás se formó de una gran explosión. Una explosión no deja las cosas ordenadas como están. Los astros, todo a un orden, todo en una posición perfecta. Solamente eso lo tiene que haber hecho una mente infinitamente superior. Y esa mente es nuestro Dios. Qué maravillosos son estas pruebas, estos argumentos que presentan los teólogos y estos estudiosos de la palabra. Hay otro argumento que se llama el argumento antropológico. ¿Ya? Este argumento tiene que ver con toda la naturaleza moral del hombre, de la antropología. ¿Ya? Toda persona, hermano, toda persona en su interior tiene un sentido de justicia. Esta persona, por más mala que sea, por más injusta, tiene en su interior un sentido de justicia. Y también tiene una creencia, una conciencia que le dicta o le dice lo que está bien o lo que está mal. Todos nosotros tenemos eso. Una conciencia que nos dicta, que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es como una voz interior que te está aprobando o reprochando tus actos. Eso, todo ser humano tiene eso en su interior. Cuando hablamos de justicia, hermano, usted se da cuenta que muchas veces esto ocurre en las grandes ciudades, cuando de repente hay un asalto, asaltan a una mujer y salen corriendo 4 o 5 personas y atrapan al que le sacó la cartera, a la señora, y lo pescan y todos quieren pegarle. Porque todos entienden que hubo un acto de injusticia contra esa persona. Y esto como que se le llama las detenciones ciudadanas, que está muy común hoy en día, y cada uno le pega su charchazo, otro le pega su patada, pero todos quieren hacer justicia por sus propias manos. ¿De dónde viene ese sentido del ser humano, de querer hacer justicia? ¿De dónde nace eso, hermano? Cuando hablamos de esa conciencia que tiene el ser humano, que le dice lo que está bien y lo que está mal, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué el ladrón se escuda en la oscuridad para robar algo? ¿Por qué no lo hace a plena luz del día?
porque en su conciencia hay algo que le dice que eso está mal. O una persona, o un hombre, o un adulto, cuando abusa de un menor y lo hace a escondida. A propósito de menor de edad, de pequeños, nunca, hermano, deje de orar por los niños. Ore siempre por los niños. Ore por los niños, nuestros niños, y no solamente nuestros niños, los niños de todo el mundo, de nuestro país también. ¿Por qué esa persona hace ese abuso a escondida? Porque sabe dentro de él que eso está malo. Él sabe que está transgrediendo una ley que no está quizás escrita, pero él la sabe. Aunque él no supiera que esa ley existe y que lo condena, pero él lo va a hacer escondido. Porque hay una ley dentro de él que le está diciendo que está transgrediendo eso. ¿De dónde viene eso, hermano? ¿De dónde viene todo eso en el ser humano? Y la escritura también, la escritura lo afirma y dice de dónde viene. Romanos 2:15 dice que esa ley está escrita en nuestros corazones. Veamos lo que dice Romanos 2:15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mire, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hay una ley escrita en nuestros corazones. Esa es la ley que nosotros tenemos ahora. Y esa es la ley que no nos deja a nosotros hacer lo malo, porque sabemos que eso es malo ante Dios. Y el ser humano, la persona que no conoce a Dios, también la tiene escrita en su corazón. Por eso él hace todas esas cosas ocultas, porque dentro de su interior algo le dice que está mal, que está obrando mal. Y muchas veces, hermano, estos actos, estas malas actitudes traen consecuencias a nuestra conciencia. Muchas veces es tan grande el cargo de conciencia, es tan grande el remordimiento que nos llevan o a reconocer y a pedir perdón, o simplemente nos llevan hasta el suicidio. Cuando una persona tiene temor a confesar su pecado, su maldad, su hecho, y no lo confiesa por temor, cuando este remordimiento y esta conciencia es tan grande que no puede vivir con él, muchos se suicidan. Podemos ver cuántos criminales, después de haber hecho todo esto, ellos terminan suicidándose. Porque hay un cargo de conciencia, hay un remordimiento tan fuerte en ellos que no los deja vivir. Esta es la ley moral escrita en los corazones que dice Dios. Viene de Dios, por lo tanto. El último argumento basado en la creencia universal en lo sobrenatural. Todas las personas, aquí hermano, todas las personas que crean en Dios o no, o digan que creen o digan que no creen en Dios, todas estas personas también tienen un instinto en creer en la existencia de un ser superior. Tienen la tendencia a creer en un ser sobrenatural. Instintivamente está eso en el ser humano, de creer en algo sobrenatural, creer en algo superior, o simplemente no en algo, sino creer en varias cosas, llamados dioses. Creen en muchas cosas, ser humano. ¿De dónde viene eso? El creer, el querer afirmarse en algo, el querer depositar la fe, el querer adorar algo. ¿De dónde viene eso en el ser humano? Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, los egipcios. Los egipcios veíamos que tenían muchos dioses, adoraban muchos dioses. Lo mismo los griegos, muchos dioses tenían los griegos, dioses, diosas. Los hindúes, muchos dioses. En la India, hermano, en la India, las vacas son sagradas. Las vacas son adoradas. Imagínense. ¿Qué necesidad más grande el ser humano cuando no tiene a Dios en su corazón? Adora cualquier cosa. Cree en cualquier cosa, menos en Dios.
Entonces, podemos ver, hermano, cómo el ser humano cree en algo o en muchas cosas. Ahora, si esta persona no tuviera nada en qué creer, este ser humano no tiene nada en qué creer, el ser humano se inventa algo, se hace algo para creer en algo. Algo se inventa para poder creer y depositar esta creencia y fabrica algo con sus propias manos. Es capaz de llegar a ese estado. Y lo veíamos cuando estudiábamos el éxodo del pueblo de Israel. Usted se recuerda cuando Moisés se demoró, cuando fue a hablar con Dios ahí al monte Sinaí, se demoró muchos días. El pueblo que hizo, lo primero que hizo, cuando ya pensó que Moisés no iba a volver, se hicieron un Dios. Se crearon un becerro, un ternero, y lo adoraron. Así es el ser humano. ¿Qué necesidad más grande es del ser humano? Y tenemos una religión muy cercana, la que adora imágenes, por ejemplo. ¿Qué necesidad más grande es hacerse algo y luego adorarlo? Usted hacerse una imagen con sus propias manos y luego arrodillársele. ¿Qué necesidad más grande? Y poder depositar su confianza en eso. El ser humano llega a ese estado sin Dios. Pero eso nace de aquí, de su interior, algo que lo impulsa. ¿De dónde viene este impulso, hermano? Si no es mismo de Dios, ¿sabe por qué? Porque el espíritu que mora en nosotros es un espíritu eterno que Dios puso en nosotros. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, puso un aliento de vida que es eterno, y eso se fue traspasando de generación en generación. Nosotros venimos del Adán caído, de esa naturaleza caída de Adán, pero el espíritu sigue. Y ese espíritu es el que clama volver a su creador. Ese es el espíritu que clama estar en contacto con el que lo dio. Eso hace hacer que nosotros busquemos a quién adorar. Pero equivocadamente, como tenemos el pecado, como está el pecado nos separa de Dios, nosotros hacemos una búsqueda totalmente incorrecta y vamos a creer en cualquier cosa menos en Dios, por causa del pecado. Entonces todo eso viene de Dios, hermano. Y hay estudios, hermanos, que revelan que estas personas que no creen en nada, que dicen no creer en Dios, cuando son sometidas a grandes presiones, cuando son sometidas, por ejemplo, a peligros, a momentos muy de opresión, con mucho miedo, a un peligro evidente, inmediatamente esta gente se desespera y cuando se ven con tanto peligro y con tanta presión en situaciones tan extremas, ellos lo primero que atinan es clamar a Dios. Y toda su vida han renegado de Dios. Pero dado el momento ese de extrema situación, el ser humano clama a Dios. Estos que dicen no creer en Dios. Está comprobado, se han hecho estudios. Y el ser humano inmediatamente busca la ayuda de Dios. ¿Qué es eso entonces? Simplemente es un argumento que nos indica que efectivamente hay un Dios al que el ser humano quiere llegar, quiere adorar, quiere creer, quiere estar allí. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y el último argumento, hermano, basado en la experiencia del creyente. Este argumento lo tiene usted y yo. Todas las personas, millones de personas, millones de creyentes a través del mundo, creen en este Dios debido a la experiencia personal que han tenido. Ellos han sentido la presencia real de Dios y ellos saben que es una presencia poderosa, que transforma vida, que da paz, que da bienestar, que trae una confianza en el futuro y trae una vida moral estable, hermano. ¿Cuántas de estas personas, cuántas personas que no valían un peso para la sociedad, aquellos drogadictos, aquellos alcohólicos que estaban botados, han sido transformados por este poder? Y ahora son personas valiosas que aportan a la sociedad. Entonces, ellos sí pueden pueden testificar que existe un Dios por la experiencia personal.
Cada uno de nosotros testifica eso, por la experiencia personal que ha tenido con su Creador. Entonces la pregunta puede ser, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué ocurrió en ellos? ¿Son víctimas de alucinaciones? Obviamente que no. Es la obra de Dios actuando en sus vidas, transformándolas. Entonces, hermano, qué maravilloso es esto de las argumentaciones. Esto es como una forma de argumentar para aquellos que no creen en Dios. Son argumentos bíblicos, argumentos que usted experimenta, que son innegables de la existencia de Dios. Ahora, hermano, veamos también rápidamente los nombres de Dios, estos nombres que revelan la naturaleza de nuestro Dios. Y lo vamos a ver en forma rápida, no vamos a ahondar mucho en ello, solamente lo que significa cada uno de estos nombres. Yo le voy a dar alguna cita, usted lo busca ahí en su Biblia, en su casita, y puede estudiar un poco más de ello. ¿Ya? Los nombres de Dios que revelan su naturaleza. Los nombres que revelan la naturaleza de Dios la encontramos en la Escritura, principalmente en el Antiguo Testamento, hermano. Y son muy importantes, porque cada uno de ellos, como dije, revela la naturaleza de Dios. Cada nombre revela su naturaleza. Por lo tanto, son muy importantes también saber estos nombres. Y debemos tener presente, hermano, y recordar que el nombre de Dios es sagrado. El nombre de Dios es sagrado y porque debemos tener mucho cuidado con tomar el nombre de Dios en vano. La palabra dice que Dios toma muy en cuenta a aquellos que toman su nombre en vano. Por lo tanto, debemos tener ese cuidado de tomar en vano el nombre de Dios, porque es un nombre sagrado para nosotros. Nunca deberíamos pasar por alto esto y tomar el nombre de Dios en vano. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Nunca nosotros debemos tomar en vano el nombre de Dios. Tengamos ese cuidado, amado hermano, de tomar el nombre de Dios en vano, o tal vez jurar en vano, o prometer en vano, poniendo a Dios. Tengamos ese cuidado, porque Dios no va a dejar, así como quien dice, pasar por alto, no va a dejar a aquella persona por inocente. Le va a pedir cuentas acerca de esta actitud. Veamos los nombres de Dios. El primer nombre que tenemos acá es el Elohim, que traducido significa Dios, Elohim. ¿Usted ha escuchado esto cuando hablamos de Elohim? Es el nombre divino más común en la Biblia y resalta su majestad y poder infinito. Eso es Elohim. Elohim es la plenitud de todos los atributos divinos de Dios. Elohim es la plenitud de todos los atributos divinos de Dios. Veamos otro nombre. El Elión. El Elión significa Dios Altísimo. Es el nombre divino más común, significa Dios Altísimo. Significa que Dios es por encima o sobre todo. Eso es Elión. Significa que Dios es por encima o sobre todo. Génesis 14, 18, 20. Tenemos otro nombre, el Shaddai. Significa Dios Todopoderoso. Cuando decimos el Shaddai, estamos diciendo Dios Todopoderoso. Implica que Dios es capaz de hacer todo lo que es necesario. Es Dios todo suficiente, todopoderoso. Podríamos decir que es un atributo de Dios, un atributo incomunicable, que es omnipotente. ¿Ya? Génesis 17:1. Tenemos otro nombre, Adonai. Significa amo, mi dueño, mi señor. Eso significa Adonai.
Cuando cantamos, oh Adonai, oh Adonai, estamos diciendo que Él es mi dueño, que Él es mi amo. Eso significa Adonai. Enseña que Dios es el Señor, dueño, juez de todo y digno de absoluta fidelidad y obediencia. Eso significa Adonai. Es dueño, es juez, es digno de absoluto, de toda fidelidad y obediencia. Ahora tenemos otro más. Yahweh o Yahvé. Jehová o Yahweh. Es el nombre personal de Dios y por regla general se refiere al Dios del pacto. Yahweh es el nombre personal de Dios. Yahweh, estas 4 palabras. Y-H-W-H, Yahweh. Dice, se define en Éxodo 3:14 como el yo soy o yo soy el que soy, pero significa más que su existencia. Dios tiene existencia en sí mismo y esta existencia es siempre activa y presente. Dios es presente, Dios está. Yahweh tiene su existencia eterna y está presente en todas las cosas. Ahora hay otros títulos o podríamos decir otros nombres compuestos de Jehová. ¿Ya? Cuando hablamos de Jehová también existen nombres compuestos de Jehová y vamos a ver inmediatamente también. Por ejemplo, cuando decimos Jehová Jireh, esto estamos diciendo que es Jehová proveedor. Jireh quiere decir que es proveedor. Esta fue la respuesta cuando decimos Jehová Jireh, Jehová proveerá en este fondo. Es la respuesta que tuvo Abraham a Isaac cuando fue a sacrificarlo ahí al monte Moriah, ¿cierto? Cuando Isaac le preguntó, ¿y dónde está el cordero? Abraham le dijo, Dios proveerá. Y se dice que en ese lugar se le puso ese nombre, Dios proveerá, porque ahí Dios hizo provisión de un carnero en vez de Isaac. Implica que Dios proveerá, es un sustituto, y en el Nuevo Testamento revela que Jesús fue ese sustituto. La provisión de Dios es nuestro Señor Jesucristo. El sustituto, el cordero que Dios proveyó para Abraham, también ahora Jesucristo es el cordero que Dios proveyó para la salvación de todos nosotros. Jesucristo es el sustituto, el cordero perfecto. Tenemos otro, Jehová Rafa, que significa Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Dios sana a su pueblo porque está en su naturaleza sanar. Dios sanador, Jehová Rafa. Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Eso significa, cuando decimos Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte o Jehová es mi bandera. ¿Ya? Indica que Dios pelea por lo suyo. Dios es nuestro estandarte, pelea al lado de lo suyo, dice acá el libro. Es un estandarte. ¿Usted sabe que un estandarte es algo que se lleva de guerra por delante? Bueno, Dios dice que Él es nuestro estandarte, Él va delante de nosotros, Él pelea por nosotros. Qué maravilloso es, hermano. Qué maravilloso es esto. Él es nuestro estandarte, Jehová Nisi, téngalo presente. Jehová Nisi, nuestro estandarte, el que pelea por nosotros. Jehová Shalom. Shalom es un saludo judío, todos dicen Shalom, que significa paz. Bueno, Jehová Shalom es Jehová de paz. Jueces 6:24 es un Dios de paz. Gedeón tenía que aprender, dice, por experiencia que Dios se había reconciliado con él. No por las obras de Gedeón, sino porque Dios había hecho provisión para eso. Había hecho la paz con Gedeón. Ya no quería tener más guerra, por decirlo de una manera. Entonces, Jehová Shalom, Jehová de paz. Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu significa Jehová justicia, nuestra justicia, o Jehová justiciero. ¿Ya? En Jeremías 23:5, 6 y 33:16
cuando Jeremías profetizó acerca de un hijo de David que sería un rey justo y fuente de justicia para su pueblo. Eso lo profetizó Jeremías al rey David. ¿Y quién fue ese hijo justo? ¿Quién fue ese rey justo? Su hijo Salomón. Jehová Sebaot, otro nombre que encontramos de Jehová. Jehová Sebaot significa Jehová de los ejércitos. Eso significa Jehová de los ejércitos. Es probable que indique que Jehová gobierna sobre las huestes celestiales y que tiene autoridad también en el universo. El último nombre que tenemos acá, Jehová Samma, significa Jehová está allí. Jehová está allí. Ezequiel 48:35. El profeta Ezequiel termina su profecía describiendo el principal motivo de regocijo de los habitantes de la nueva ciudad de Dios: la presencia de Él en medio de su pueblo. Estaba Jehová allí, por eso significa Jehová está allí. Jehová estaba en ese tiempo en medio de su pueblo, habitando su presencia en medio de su pueblo. Y ya le decimos Jehová Samma. Eso más o menos, hermano, hasta aquí el estudio de hoy día. No tenemos mucho más que profundizar. Usted busque en la cita bíblica estos nombres. También es importante saberlo porque nos muestran la naturaleza de Dios, su naturaleza, ¿cierto? Nos describen cómo es Él a través de estos nombres. Está describiendo todo y está revelando la naturaleza de nuestro Dios también en sus nombres. Qué maravilloso es entonces todo esto, lo que hemos estudiado, lo que hemos visto hoy día. Ya en la próxima clase vamos a estar con el nuevo tema que corresponde a los atributos de Dios. Vamos a estar tocando ese tema para la próxima clase. Hasta aquí dejamos esta clase. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por lo que Dios nos ha enseñado hoy día. Amado Señor, muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú nos enseñas, por recordarnos, por reafirmar nuestra fe, Señor, sabiendo, Dios, que tú nos creaste, que tú formaste el cielo y la tierra y todo lo que vemos es creación tuya, Señor. También nosotros, tú nos creaste, Señor, y nos creaste con un propósito, amado Dios. El propósito es que te adoremos, que adoremos a ti, al único Dios verdadero, al Creador de todas las cosas. Padre, muchas gracias por tu palabra, por traernos, Señor, a la memoria que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Creador de todas las cosas, que tú también, Señor, tus nombres revelan tu naturaleza, Señor, de que cómo nos cuidas, cómo nos guardas, cómo tú peleas por nosotros, cómo tú nos provees, Señor, de todas las cosas. Muchas gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Toda honra y gloria es para ti. Muchas, muchas gracias, mi amado Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén. Hasta aquí el estudio. Nos vemos la próxima clase, hermano. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Nos estamos viendo la próxima clase.